Bueno, primero que todo, muchas gracias. Estamos felices como comunidad de fisiólogos internacionales de tener hoy día esta sesión que creemos va a ser muy beneficiosa para todos. Por supuesto, tenemos el placer de contar con un profesor con notada trayectoria que todos conocemos, que hemos estudiado la fisiología desde los primeros días, utilizando su libro junto a otros autores. El profesor John Hall de University of Mississippi Medical Center. Es para nosotros un placer, nosotros como sociedades latinoamericanas de ciencias fisiológicas, a quien represento en esta reunión, la denominada ALAF, es un placer contar con la posibilidad que nos ha brindado también Elsevier de hacer efectiva esta reunión y poder escuchar al profesor Hall su mensaje del día de hoy. Contaremos con, por supuesto, también la presencia de dos connotados investigadores, profesores Henry Humberto León, de Colombia, y el profesor Daniel Ortuño, de México, a quien le voy a dar la palabra en un segundo. Quisiera recordarles que la sesión está abierta a preguntas a través del Q&A o del Q&A que ustedes tienen presente en su barra inferior en la pantalla, de manera que las pueden escribir allí, y nosotros las dirigimos al final de la sesión a Profesor Hall. Por ahora quisiera entonces nada más que nuevamente agradecerles que estén presentes. Yo sé que hay una audiencia amplia y por eso también hay gente de diversos lugares del mundo. Quisiera indicarles que en la barra inferior de su pantalla encontrarán un icono que dice que es un globo terráqueo donde pueden hacer clic y elegir entonces el idioma en el cual va a ser traducida toda la sesión, con traducción simultánea, tanto para español como para inglés. Así que por favor procedan y les doy unos segundos para eso. Y dejo al profesor Daniel Ortuño, presidente de la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas, para un saludo. Daniel. Gracias, Luis. Buenos días a todos ustedes interesados por el estudio de la fisiología, de las ciencias fisiológicas. Agradecerles su registro y su participación, asistencia a esta masterclass que impartirá el doctor John Hall. Al final habrá un espacio, como ya se comentó, para oportunidad para preguntas. Les recordamos usar la opción Q&A, no el chat. Las preguntas dirigidas al doctor Hall podrán ser transmitidas o vistas ahí en la sección de Questions and Answers, y el resto de comentarios, saludos, etcétera, sí en el chat. De la misma forma, invitarlos a continuar participando y asistiendo a las diversas actividades que posteriormente se comentarán, tanto de estas masterclasses como de las actividades de nuestras sociedades de ciencias fisiológicas a nivel de los diferentes países de América Latina. Bienvenidos todos y muchas gracias. Cedo la voz al doctor León. Henry, adelante. Gracias, Daniel, gracias, Luis, pero especialmente muchísimas gracias al doctor Hall por la oportunidad que tenemos en este momento de escucharlo y de compartir con usted. Seguramente a través de la fisiología médica de Gayton hemos conversado en muchísimas ocasiones, pero escucharlo de viva voz para nosotros es emocionante. Sencillamente darle la bienvenida a todos, en este caso las sociedades científicas latinoamericanas y en mi caso particular la Sociedad Colombiana de Fisiología, pues les dan una calurosa bienvenida y un agradecimiento por participar de este espacio que sin lugar a dudas va a ser absolutamente enriquecedor para todos. Así que, doctor Hall, bienvenido y muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Muy bien, muchas gracias. Quisiera presentar entonces algunos detalles más bien generales del profesor Hall. Seguramente todos nosotros lo conocemos muy bien.
Les quiero indicar también que tenemos 1.700 personas conectadas en esta reunión en este momento. Estamos muy felices con eso. El profesor Hall es autor, como ustedes saben, del libro que todos utilizamos, Fisiología Médica, Guyton and Hall, y es también hoy día ocupa una plaza en el Centro Mississippi para la Investigación en la Obesidad desde mucho tiempo. Él es un fisiólogo de formación doctoral y postdoctoral, ¿ya? Ha desarrollado una línea de investigación que muchos de nosotros conocemos muy bien sobre obesidad, desórdenes metabólicos, desórdenes o enfermedades renales y cardiovasculares, entre otras. El laboratorio que ha dirigido, por los laboratorios que ha dirigido todo este tiempo y los institutos que ha generado también en su carrera, se han referido a aspectos genéticos, aspectos moleculares, de la fisiología integrativa y de investigaciones también que han llevado a la formación de más de 150 postdoctorados, hoy día algunos de ellos, la gran mayoría ubicados muy bien a nivel mundial. Ha sido el director y fundador del Centro Mississippi para Investigación en la Obesidad. También ha sido editor en jefe de muchas revistas importantes en nuestra área de fisiología, como son, por ejemplo, por supuesto, American Journal of Physiology, Regulatory Integrative and Comparative Physiology. También ha estado como editor en jefe de Hypertension y otras. Y quisiera destacar, en tono del seminario del día de hoy, un premio muy importante, consideramos nosotros, que el profesor Hall, además de varios otros premios que recibió en su carrera, quisiera destacar el premio al profesor de Ciencias Básicas Carl G. Evers del año. Este premio fue seleccionado por estudiantes de medicina de la Universidad de Mississippi Medical Center. Así podemos ver entonces la influencia que ha tenido el profesor Hall en toda su carrera, en la generación de estos libros, de su productividad científica, por supuesto, más de 600 papers publicados al día de hoy, y el impacto que ha tenido en la comunidad estudiantil e investigadora en fisiología. Así que, doctor Hall, estamos muy felices de tenerlo y tenemos todo el momento para escucharlo desde ahora en adelante. Gracias. Buenos días and muchas gracias. Buenos días y muchas gracias. Para mí es un honor, es un gusto, un privilegio estar aquí con ustedes. Y realmente quiero agradecerle a todos los que están aquí conectados, especialmente al fisiólogo, a los fisiólogos tan conocidos de los países latinoamericanos aquí presentes. Hoy vamos a hablar acerca de fisiología, el vínculo entre las ciencias básicas y la medicina. Y le pido disculpas a los fisiólogos tan antiguos, con tanta experiencia, porque vamos a hablar básicamente de cosas bastante más simples del primer año de la Facultad de Medicina. Y tampoco estoy en presencia hablando con ustedes cara a cara, estamos aquí en esta virtualidad, pero bueno, para mí de todos modos es un gusto y un honor estar aquí con todos ustedes. Así que bueno, ¿qué es la fisiología? La fisiología, por supuesto, es una ciencia que trata del funcionamiento normal de los organismos vivos, de los procesos químicos y físicos involucrados en el origen, desarrollo y en la progresión de la vida. Así que bueno, la fisiología es el estudio de la vida. Lo más interesante, lo más fascinante y lo más hermoso que estudiar la vida, no hay nada mejor. Estamos interesados en la medicina, en la fisiología humana, pero lo que estudiamos en la fisiología humana en realidad tiene que ver con el estudio de otros mamíferos al margen de los seres humanos. ¿Qué es la fisiopatología? La fisiopatología estudia los mecanismos patógenos, las alteraciones funcionales, y la importancia de la fisiología en la medicina se ha reconocido por los fisiólogos, por ejemplo, Claude Bernard, considerado el padre de la fisiología moderna por muchos, que acuña el término milieu interior asociado al concepto de la homeostasis, posteriormente acuñado por Walter Cannon.
Esta conexión también se reconoce con los premios Nobel de Medicina o Fisiología. Vean aquí la lista. ¿Cuántos premios Nobel desde el 1901 con Emil Adolf von Behring y el último en el 2020, Henry Alter y Michael Doughton y Charles Rice por el descubrimiento del virus de la hepatitis C? En el 85, por ejemplo, aquí en pantalla, el premio a Brown y Goldstein por el descubrimiento de la fisiología del metabolismo del colesterol. Y como ustedes saben, esto llevó al desarrollo de los fármacos más utilizados en la medicina, las estatinas para la prevención y el tratamiento de las patologías cardiovasculares. Los estudiantes estadounidenses que se reciben en la Facultad de Medicina, si les preguntamos qué piensan ellos acerca de las ciencias básicas y cómo los prepara esto para las residencias médicas, bueno, lo que sucede con estos estudiantes es que la fisiología parece que es la ciencia básica más importante a la hora de preparar a los estudiantes para las residencias médicas. Los estudiantes que se reciben reconocen que la fisiología es esencial para el estudio de la medicina. Así que, bueno, la fisiología, por supuesto, involucra no solo a la bioquímica, a la genética, a la histología, a la anatomía, todo en la fisiología se une para entender el funcionamiento del cuerpo humano. En la fisiología médica, la fisiología une e integra todos estos conceptos, todas estas ciencias básicas para entender el funcionamiento del cuerpo humano. Y una de las cosas más importantes en la fisiología es que el cuerpo funcional es mucho más que la suma de las partes. Y hablaré acerca de este tema en detalle muchas veces durante mi presentación. Una de las cosas más interesantes de la fisiología, y estoy seguro de que también es así en México, es que la educación médica cambia rápidamente. Ya no son solamente clases de fisiología, enseñanza de la fisiología actualmente, utiliza diferentes abordajes curriculares, como por ejemplo las nuevas tecnologías, currículos integrados, basados en sistemas, diferentes sistemas de aprendizaje basados en los problemas, pacientes virtuales, modelos informáticos dinámicos. Y si uno ve lo que sucede en Estados Unidos. Y tal vez esto sea también válido en Latinoamérica. Verán ustedes entonces que a lo largo de los años, la fisiología como un curso o materia independiente es una materia en el 20% de las facultades estadounidenses enseñan a la fisiología como materia separada. El resto como parte integral de otras materias. Obviamente, nuestro curso de fisiología en el Centro Médico de la Universidad de Mississippi tiene dos objetivos fundamentales que creo que sea válido para todas las facultades de medicina. El primero es ayudar a los estudiantes a identificar mecanismos fundamentales de fisiología que son esenciales para aprender medicina. Y me parece que la palabra activa es fundamental a la hora de aprender. El aprendizaje es un aprendizaje activo, no es un proceso pasivo. El segundo objetivo que me parece fundamental es estimular el interés de los estudiantes para un aprendizaje de por vida de la fisiología, porque ustedes ya saben que un médico exitoso, una carrera exitosa en medicina exige el aprendizaje permanente y esto es fundamental. Aprender la fisiología es mucho más que aprender de memoria. La memorización es una parte pequeña de este proceso. Otra parte importante es entender el proceso, explicarlo y poner en práctica el conocimiento a diferentes condiciones fisiológicas. Porque a mí me parece que a la hora de estudiar, si usted estudia solamente para aprender de memoria, después uno se lo olvida. Pero si uno estudia para aprender, para entender, usted se lo va a acordar el resto de su vida. Así que entender a la fisiología exige la integración de la información, conectar conceptos, y esto me lleva a lo que dije recién, al funcionamiento del cuerpo humano, que es mucho más que la suma de sus partes. Entonces, quisiera ahora hablar acerca de algunos temas que son esenciales a la hora de estudiar fisiología. Yo sé que diferentes facultades tienen diferentes formatos educativos, pero me parece que lo más importante es, primero, prestar atención a su profesor. El profesor
nos está dando el contenido de la materia, diciendo cosas importantes. Así que presten atención al docente, al profesor que tenemos en clase. Pero me parece que tenemos algunos pasos importantes para el aprendizaje eficaz. Hablaré acerca de cada uno de ellos en detalle. El primero es leer. Leer, aunque no sea profundamente, leer rápidamente los capítulos antes de ir a clase. ¿Por qué? Porque si uno no lee, no vamos a poder aprovechar tanto el contenido. Segundo, participe. No esté pasivo. Revise sus notas cuanto antes, después de la clase, para organizar con sus pensamientos. Revise las partes que se han abordado en la clase con el libro de texto. Tal vez reforzando conocimientos, vea sus apuntes, vea en el tratado, en el libro de texto, tratando de leer, no tratando de memorizar, sino tratando de entender. Tenemos que estudiar para entender conceptos, no para memorizar hechos. Y finalmente, evalúese a usted mismo, hágase preguntas, vea si lo podría explicar. Voy a hablar acerca de cada uno de estos componentes en detalle. Cuando digo leer rápidamente, ¿a qué me refiero? Bueno, para tener el pantallazo inicial, para entender los conceptos básicos, primarios, que se van a abordar en aula. Y la razón por la cual digo que es importante leer rápido es porque nuestros libros de texto, nuestro tratado, tiene ¿cuántas páginas? Más de 1084 páginas. Es difícil que un estudiante de medicina pueda leer palabrita por palabrita. Entonces creo que es importante leer rápidamente, determinar activamente lo importante para uno. No hace falta de leer cada palabrita del párrafo, hay que separar conceptos. Y me parece que uno de los hechos más importantes a la hora de tener este pantallazo, estos conceptos, están enfatizados aquí en los títulos. ¿Ven? Están en colorado. Si uno se centraliza en estos títulos en colorado, uno verá los conceptos más importantes del libro. Y también tenemos el Pocket Companion. ¿Qué me da el Pocket Companion? Me da algunos conceptos, no con detalle, pero podemos organizar el proceso de aprendizaje teniendo una idea general de la materia antes de leer el tratado en profundidad. Vemos a veces que en Estados Unidos, en la facultad, la asistencia no es obligatoria en algunas clases, pero a mí me parece que sí es importante la asistencia. A mí me parece que la asistencia es fundamental porque entonces usted verá, por lo menos en nuestras facultades, que el material y el profesor podrá explicar conceptos, no simplemente leer los libros del tratado del libro de texto, no, explicar los conceptos más importantes, más difíciles. A mí me parece que es muy importante tomar nota, organizar la información, pero también es importante ser selectivo. No hay que anotar todo lo que se dice en clase. Y finalmente, si usted no entiende, pregunte. Después de la clase, hay que seguir aprendiendo. Y me parece que lo más importante después de haber asistido a una clase es leer los apuntes cuanto antes y leer las partes relacionadas que uno no ha entendido bien en el libro de texto, en el tratado. Entonces, si uno no entendió algo, vayamos al capítulo, vamos a leer lo que dice el tratado y después uno tiene que organizar el material. Lo que pasa con la fisiología, y a mí me parece que esto es esencial, es que tenemos muchas subdivisiones del libro, capítulos de fisiología que hacen referencia a capítulos anteriores. Por ejemplo, la parte de riñón hace referencia a la regulación cardiovascular, que tiene que ver con otros aspectos. La fisiología celular también está hablando acerca de los mecanismos de transporte. O sea, todo está interconectado y todo tiene que ver con la función global del cuerpo. Hay que evaluar lo que uno ha visto, hay que hacerse preguntas, conversarlo con los colegas. Y si todavía tenemos alguna dificultad, vaya al profesor. La mejor manera de aprender fisiología es saber explicarlo. Si uno le puede explicar a un compañero tal o cual proceso, perfecto. Uno ya entendió y aprendió fisiología. Entonces, ¿podemos seguir aprendiendo mientras dormimos? Bueno, me parece que no. Si usted se queda dormido con el libro sobre
la panza, no vamos a aprender nada. Pero me parece que dormir bien es fundamental. Hay que dormir bien para consolidar la información. Hay algunos estudios que inclusive sugieren que cuando uno duerme, el cerebro establece nuevas asociaciones y tenemos pruebas que dicen que lo que se lee antes de dormir se va a recordar por lo que se denomina la interferencia retroactiva. O sea, es un mecanismo muy interesante. Entonces, autoevaluarse. Hay algunas preguntas que las hace el profesor. También tenemos en nuestro libro, en el tratado, más de 1000 preguntas referenciadas al tratado con sus explicaciones y respuestas. Nuestro libro también tiene libros con respuestas que son interesantes a la hora de evaluar si hemos entendido los principios básicos. Y también explicarle los conceptos a un colega, a un amigo. La enseñanza es una manera fantástica de aprender. Si usted le puede explicar algo a su compañero, a su colega, lo hemos aprendido bien. Así que estos son los 6 pasos generales que yo he visto con ustedes bastante rápidamente. Este material estará disponible. El que quiera este material, yo puedo enviarles la información en PDF para que la compartan. ¿Cómo nos preparamos para un examen? Bueno, me parece fundamental que a la noche anterior es muy importante revisar las notas, pero tampoco tratemos de estudiar todo la noche anterior. Hay que dormir bien, para que la memoria haga su trabajo de consolidación, desayunen bien el día del examen. Y bueno, hagamos un precalentamiento cerebral. 30 minutitos, 20 minutitos, revisemos los apuntes, practiquemos algunas preguntitas. Y bueno, y finalmente, los estudiantes de medicina son personas muy inteligentes, les va a ir bien, tengan confianza en sí mismos, así que tranquilos, les va a ir bien. Así que simplemente ahora quiero hablar acerca de la fisiología viva. Hemos hablado acerca de una serie de temas que se aplican a cualquier tema, a cualquier asignatura, pero la fisiología es diferente porque exige la integración de varios conceptos de diferentes asuntos: genética, aspectos moleculares, celulares, el funcionamiento de los órganos, porque el funcionamiento del cuerpo humano es mucho más que la suma de las partes. Entender cómo las partes se comunican a través de los mecanismos sistémicos locales. Entonces, podemos utilizar esto como ejemplo, el corazón. El corazón obviamente no funciona de forma aislada. Tenemos que estudiar todos los aspectos de la anatomía cardíaca, el funcionamiento cardíaco, pero aún así no vamos a entender cómo funciona el corazón a menos que se entienda el mecanismo de control, las hormonas, el sistema vascular local. ¿Qué pasa con los controles locales que regulan la función cardíaca? Así que lo que sucede con el funcionamiento del corazón y que la gente se olvida es que la capacidad de bombeo del corazón va a depender de la circulación periférica. Así que les doy un ejemplo, una pregunta a los estudiantes aquí presentes. ¿Cuál cambio se espera 7 días después de la cirugía para extirpar el riñón, una nefrectomía? Primero, ¿habrá un aumento, una disminución o no habrá ningún cambio en el débito cardíaco? Va a haber una reducción, una disminución en el débito cardíaco. Y usted se puede preguntar por qué. Si hacemos una nefrectomía, tendremos una reducción en el débito cardíaco. Bueno, porque si pensamos esto en términos de función cardíaca, podemos responder así, que el débito cardíaco es la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. El volumen sistólico tiene que ver con la contractilidad cardíaca, la bomba, pero también con el volumen diastólico, que se determina por el retorno cardíaco, y el llenado y el retorno cardíaco tiene que ver con el torrente sanguíneo, con todos los órganos del cuerpo humano, los pulmones, el cerebro. Lo que hacemos cuando hacemos algún ejercicio, el débito cardíaco aumenta, y cuando uno come una comida bastante voluminosa, el débito cardíaco va a bajar. Y si usted extirpa un riñón, hace una nefrectomía, tendremos entonces
esta situación. Otro concepto muy importante es la homeostasia, a pesar de que algunas patologías interrumpen la homeostasis. Los mecanismos de retroalimentación siguen funcionando para mantener las funciones vitales, inclusive durante una enfermedad. Y esta compensación, de alguna manera, modifica valores, modifica los resultados de laboratorio para identificar la causa primaria de la patología de algunos valores de compensación. Hay algunos valores de laboratorio que son compensaciones, modificaciones, cambios, valores muy anormales. Entonces, otra preguntita para ustedes, para ejemplificar este tema. ¿Cuáles son los cambios que se esperan en un paciente que tiene aldosteronismo primario, que es un trastorno hormonal, que es un exceso de la secreción de la aldosterona? Se la ingesta de electrolitos se mantiene constante. ¿Tendremos un cambio en alguna de estas tres variables? En la depuración de sodio, la presión sanguínea o en la concentración de renina en plasma. Pensemos rápidamente en lo que cambia. ¿Qué pasa con la excreción del sodio? ¿Qué pasa con la presión sanguínea? No hay ningún cambio, como ven aquí. La presión sanguínea sí aumenta y la renina baja. Pero ¿por qué no tenemos ningún cambio en la excreción del sodio cuando la aldosterona es una hormona que retiene sodio? Bueno, si analizamos lo que sucede cuando hay un aumento de los niveles de aldosterona, que es lo que sucede cuando tenemos aldosteronismo primario, vean ustedes aquí en pantalla, con la retención de sodio, vemos que la excreción a los 2 días vuelve a normal y aumenta la presión. ¿Y qué pasa? Tenemos hipertensión. Y a pesar de que tenemos una hormona que retiene el sodio, hay una excreción normal. Entonces, en el aldosteronismo primario, vemos que la excreción del sodio vuelve a niveles normales. ¿Por qué? Porque el volumen fluido extracelular aumenta, que aumenta la presión sanguínea, que reduce la actividad de la renina y presiona al riñón, aumentando la tasa de filtrado glomerular. Entonces, la compensación homeostática es necesaria para restablecer el equilibrio necesario para mantener la vida. Tiene que haber un equilibrio entre la ingesta y la excreción del sodio para mantener la vida. ¿Y qué es lo que sucede en este caso? Bueno, aquí vemos que esto se logra perjudicando la presión sanguínea y teniendo hipertensión. Entonces vemos entonces que todo esto que sucede a nivel de células, genes, lo que sucede en la microbiota del cuerpo, los microorganismos, todo lo que sucede, vean aquí, lo que tenemos a nivel de las diferentes etapas o niveles de organización. Tenemos mecanismos de control, tenemos diferentes mecanismos de control que brindan estabilidad, tenemos controles que anticipan los cambios y promueven la estabilidad del cuerpo humano, pero a veces tenemos un feedback positivo que se asocia a la patología con círculos viciosos e inestabilidad. Un ejemplo de un feedback negativo sucede cuando de repente usted le saca 1 litro de sangre a una persona, inicialmente la presión cae, pero a las pocas horas la presión se normaliza. Y esto se debe al hecho de que este sistema de retroalimentación negativa promueve la actividad simpática, causa vasoconstricción y normaliza a la presión sanguínea. Uno de los mecanismos fundamentales que activa el sistema simpático es este sistema vasoreceptor, que son los que tenemos en el arco aórtico, que puede verificar que si hay una caída en la presión sanguínea, manda receptores al cerebro, vasoreceptores, y como resultado de este mecanismo tan complejo, tenemos un aumento de la actividad simpática, vasoconstricción, aumento de la presión sanguínea, volviendo a niveles normales. Los vasoreceptores, por supuesto, son parte de este proceso, pero simplemente quería darles un ejemplo fundamental para la regulación de la presión sanguínea.
En algunos casos, tenemos una retroalimentación positiva que nos lleva a un círculo vicioso. Si le retiramos, por ejemplo, a una persona que ha tenido una hemorragia, ha perdido 1 litro de sangre y se ha perdido 2 litros de sangre, vemos que lo que sucede, a pesar de que haya perdido 2 litros de sangre rápidamente, si no se le hace una transfusión, a pesar de que esta persona no siga perdiendo sangre, tal vez esta persona sí pase a una etapa de retroalimentación positiva llegando a óbito. ¿Por qué? Porque tenemos una retroalimentación positiva que se superpone al sistema de retroalimentación negativa por la hemorragia severa. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos una hemorragia severa, la presión sanguínea baja. Tenemos una reducción en el torrente sanguíneo coronario que reduce la contractilidad cardíaca, que reduce más aún el débito cardíaco, lo que produce un círculo vicioso que puede llevar al óbito. Así que bueno, tenemos diferentes retroalimentaciones positivas que pueden ocasionar este tipo de patología o situaciones muy negativas. Pero no toda la retroalimentación positiva es perjudicial. Tenemos algunos casos útiles. Por ejemplo, es la acción de poder hacer algún tipo de actividad potencial que tenga que ver con la transmisión del sodio, del influjo de sodio, con el aumento de la membrana celular. Cuando hay una despolarización celular, vemos que la conductancia celular aumenta. Hay una retroalimentación positiva. Cuanto más sodio ingresa a la célula, mayor es la conductancia celular hasta que se llega a esta situación, llegando a un umbral determinado. Este es un ejemplo de retroalimentación positiva. Tenemos otros ejemplos, como por ejemplo los mecanismos de coagulación, el nacimiento de un niño o niña, donde tenemos diferentes mecanismos que se fortalecen hasta llegar al momento del parto. En último lugar, quería conversar con ustedes acerca de la variabilidad fisiológica, que es un concepto fisiológico muy importante con estos mecanismos de retroalimentación, memorizando la concentración de sustancias. Hay algunas sustancias que son sustancias que se regulan y se controlan precisamente, y tenemos la concentración de variaciones de las concentraciones de sodio en valores muy, muy precisos en la regulación del sodio y potasio en la célula. Pero tenemos el torrente sanguíneo, la presión sanguínea, las hormonas, la tasa metabólica, que dependen de la edad, del género, del tamaño del cuerpo, de los cambios metabólicos, y también dependen de las actividades diarias, del ritmo circadiano, por ejemplo. Si analizamos lo que sería la presión sanguínea de la mañana, tenemos un aumento, cuando nos despertamos, la presión sube, cortisol, cambian diferentes hormonas, a medida que avanza el día, tenemos diferentes oscilaciones, y en una persona sana tenemos la reducción durante el sueño con la caída de las hormonas, pero hay personas hipertensivas que no tienen esta reducción hormonal. Cuando hay personas hipertensas, cuando se mide el cortisol y otras variables, es importante interpretar los resultados a la luz de las comorbilidades. Para terminar, entonces les comento que la fisiología es una ciencia hermosa. Es diferente de otras ciencias porque es el estudio de la vida, es el vínculo de todas las ciencias básicas de la medicina. Es fundamental para entender el funcionamiento del cuerpo humano. En la fisiología nos damos cuenta que el funcionamiento del cuerpo es mucho más que la suma de sus partes. Lo más interesante de la fisiología es que cuando entendemos un concepto, uno no se los acuerda para el resto de su vida, para el resto de las actividades que llevamos a cabo. Entender a la fisiología exige mucho más que memorizar datos. Exige que esta información se pueda integrar y que se aplique este conocimiento a diferentes patologías. Esto exige que se entiendan los
controles necesarios, como los que expliqué, los sistemas de control de retroalimentación, que son esenciales a la hora de hablar acerca de la homeostasia, que tienen que ver con diferentes variabilidades fisiológicas, entender su relación con la hipertensión, con los valores hormonales, con diferentes características de seres humanos que tendrán diferentes respuestas ante la patología, respuestas diferentes en seres humanos y en diferentes cuerpos vivos. No solamente memorizar, sino entender conceptos fisiológicos que recordaremos durante toda nuestra carrera médica. Pero siempre habrán descubrimientos. Entonces es fundamental seguir aprendiendo fisiología durante toda la vida. Esta es la razón por la cual tenemos que siempre decirle a los estudiantes que entiendan bien la fisiología, pero que la fisiología es una materia viva, porque durante toda su vida profesional tendrán que estudiar fisiología. Estos son algunos de los estudiantes de nuestro programa de investigación. Les recomiendo que visiten nuestra página web del Departamento de Fisiología y Física de la Universidad de Mississippi. Esta es una foto del centro médico de la Universidad de Mississippi, nuestro departamento de investigación, el centro de investigación. Y aquí los invito a que nos visiten. Quiero agradecer a los organizadores de este webinario fantástico. Muchísimas gracias. Estoy a su disposición para responder algunas preguntas. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Hall. Ha sido una presentación muy inspiradora y con información también que uno siempre quiere ver, muy específica. Doy la palabra entonces a Daniel Ortuño para iniciar la sesión de preguntas, que hay muchas en la red. Así es. Muchísimas gracias, doctor Hall, por su presentación. Son muchos los mensajes que en ella nos ha transmitido. La importancia de la fisiología como una ciencia integradora de conceptos y de conocimientos que deben ser entendidos y no únicamente memorizados. Y ahí entra el concepto de active learning, el aprendizaje activo que los estudiantes deben de llevar y que en su obra se favorece y se facilita. Para abrir la sesión de preguntas, iremos revisando las de mayor interés o interés más general que están aquí. Quisiera preguntarle inicialmente cuál es su opinión y su visión. Si bien la fisiología no tiene fronteras geográficas, pero en su opinión, ¿cómo ve el desarrollo del estudio de la fisiología en América Latina? Bueno, he estado en México, he estado en varios países latinoamericanos y me impresiona mucho este tema. De hecho, la fisiología, me parece, se enseña mejor en Latinoamérica que en Estados Unidos, le confieso. Lo digo tal vez sin total conocimiento, pero nosotros tenemos muchos médicos que llegan a nuestro centro para hacer capacitaciones de postdoctorado y siempre estoy muy impresionado por el bagaje, por el conocimiento. En mi laboratorio, por ejemplo, tenemos una serie de estudiantes de Brasil que vienen para hacer el postdoctorado y tenemos uno, por ejemplo, de Brasil, un fellow, era de la Universidad de Río Preto de Brasil y para mí fue impresionante estos estudiantes médicos que vienen de Latinoamérica. Realmente están tan interesados en el aprendizaje profundo de la fisiología. Bien, muchas gracias. Otras de las preguntas que aparecen aquí es si nos pudiera dar su opinión del papel de la fisiología ante pues, la pandemia que se está enfrentando de COVID. Se habla mucho de la inmunología, de la biología molecular, pero ¿cuál sería el papel de la fisiología para enfrentar esta problemática? That's a very good question. Bueno, qué buena pregunta.
Y qué pregunta complicada en realidad, ¿no? Yo creo que la fisiología desempeña un papel esencial en la comprensión de algunas complicaciones del COVID. Por ejemplo, la miocarditis. La miocarditis es una complicación muy importante. Mi hijo es cardiólogo y ayer hizo una ponencia con fisiólogos presentes también, y él también habló acerca de este tema, de la etiología de la miocarditis y la perspectiva de la patología precoz en pacientes jóvenes. Entonces, la fisiología me parece fundamental a la hora de entender las consecuencias del virus en el cuerpo. Ya se sabe que uno de los sitios de acción del virus COVID son las células endoteliales del cuerpo, porque está unido. Entonces, en este sentido, como fisiólogo, el reconocimiento de este mecanismo y este daño a las células endoteliales que perjudican básicamente a todos los intestinos, los riñones, el cerebro, es increíble. Entonces, la fisiología es fundamental para entender los resultados del COVID. Tal vez no desempeñamos un papel tan fundamental a la hora de desarrollar las vacunas, pero la fisiología es esencial en el tratamiento de los pacientes con COVID y que tienen estas consecuencias nefastas. Correcto. Quisiera pedirle a Henry o a Luis si tienen preguntas mientras vamos seleccionando algunas más aquí del Q&A. Henry, por favor. Sí, bueno, pues agradecer una vez más la tremenda ponencia, muy interesante. De hecho, muchas de las preguntas que se iban generando se contestaron al mismo tiempo de que usted iba hablando. Y pues, de todas maneras, hay muchísimas preguntas acá. Yo quiero destacar una muy interesante, en el que alguien nos pregunta acerca de los baches, de los vacíos. ¿Dónde considera usted que existen todavía áreas del conocimiento en torno a la fisiología donde nos falta mucho por aprender? Seguramente son muchas, pero ¿cuál considera usted es esa área del conocimiento donde todavía nos falta mucho por aprender y comprender en torno a la fisiología? Sí, sin duda. Sin duda. Y por eso se siguen haciendo estudios de investigación. Nuestro laboratorio, por ejemplo, se centra ahora en estudios sobre la obesidad, entendiendo los mecanismos del sistema nervioso central que regulan este tema. El tema del aumento de la obesidad en todo el mundo es terrible, inclusive ahora en la pandemia. Sabemos que la obesidad es un mal predictor. Podríamos decir que el cerebro es un área en donde tenemos tanto que aprender acerca de la biología cerebral, la fisiología cerebral. Sabemos algunos circuitos, la actividad cerebral, pero todavía no se entiende cabalmente cómo los circuitos interactúan entre sí para establecer mecanismos de memoria. El entendimiento de la memoria es muy básico, diría yo. La comprensión de los circuitos cerebrales, cómo funcionan de forma conjunta para informar a los individuos, los temas sensoriales. A mí me parece que si yo tuviera que pensar en todas las áreas de la fisiología que para mí todavía nos resta descubrir, yo diría que el cerebro es una de las grandes fronteras, doctor, no la única. Muchas áreas de fisiología. A ver, si uno mira nuestro libro, nuestro tratado, vamos a ver que hay muchas cosas nuevas. Por ejemplo, una de las cosas que he agregado en esta edición es el tema del ritmo circadiano. Hace 3 años, el premio Nobel lo ganó Jeffrey Holt y Michael Young por su labor acerca del ritmo circadiano. El ritmo circadiano es fundamental en la fisiología. Y tal vez no se reconocía cabalmente la importancia del ritmo circadiano, digamos, hace 20 años. Entonces, yo creo que hay tantas áreas. Y para contestarle, doctor, rápidamente, sí, la fisiología es una ciencia emergente. Hay muchas áreas de la fisiología que todavía no comprendemos, y esta es la razón por la cual tenemos que seguir revisando nuestros tratados y actualizándolos. Bueno,
Y otra cosa más sobre el tratado de fisiología. Este tratado, como ya dije anteriormente, es un tratado que no es para profesionales, no es un compendio de todo lo que se sabe, no, porque bueno, hay que mantenerlo de un tamaño específico. Entonces, cada vez que le agrego algo al tratado, cada vez que pongo algo importante, algo nuevo, tengo que sacar otra cosa, porque si no va a ser inmenso esta publicación, este libro de texto. Así que siempre estamos sopesando qué es más importante en la educación médica para incluirlo en el tratado, porque hay tanta información que surge, tantas investigaciones, que bueno, no podemos incluir todo en este tratado, ¿no es verdad? Entonces, sí, doctor, hay muchas áreas y esta es la razón por la cual es tan interesante y esa es la razón por la cual yo siempre estoy investigando fisiología. Muchas gracias, doctor Hall. Luis, si quisieras dirigir Sí. alguna pregunta. Tengo una pregunta de las que llegaron al Q&A y una de ellas es si usted considera que sobrepeso y obesidad eh, deberían ser integradas en programas de ciencias básicas y por qué. Esto lo pregunta Leonardo Levi Azad. Well, yes, I do believe. Sin duda, sí. Nosotros tratamos de incluir esto, de integrarlo. El tratado tiene el capítulo 72, que habla acerca del equilibrio energético. Y yo, cuando doy clase, doy más ejemplos en los que la obesidad es un disparador de varias enfermedades crónicas, es la causa de discapacidad y óbito de la población. Las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, el 65 o el 70% del riesgo de hipertensión primaria es debido a el exceso de peso. El 75%, diría yo, de las insuficiencias de riñón crónicas, diabetes, hipertensión, la diabetes tipo 2 y la hipertensión se deben a la obesidad. Diferentes tipos de cáncer se relacionan al exceso de peso. Hace muchos años venimos estudiando que el melanoma, que nadie pensó que estuviera vinculado a la obesidad, todos los tumores en modelos animales obesos, crecen mucho más rápido. Entonces también las articulaciones, la lista es infinita, hasta COVID. Uno de los factores de riesgo para un pronóstico negativo de COVID es la obesidad. La obesidad, como dije, la insuficiencia renal crónica, o sea, tenemos que centrarnos cada vez más en el tratamiento de la obesidad. No tenemos tal vez los mejores tratamientos. Esta es un área emergente. La cirugía metabólica, el bypass gástrico, las gastrectomías están surgiendo en respuesta, se utilizan cada vez más estas intervenciones quirúrgicas. Yo creo que sí, sin duda. Este tema es un tema cotidiano de la práctica médica. Cada vez más, estoy de acuerdo con usted, doctor. Realmente tenemos que centrarnos en la nutrición, porque la obesidad y la medicina, el estudio de la obesidad debe ampliarse. Gracias. Tengo otra pregunta y una pregunta de Cielo Iraíz, que es general pero muy importante. Dice, ¿qué es lo que básicamente a usted lo inspiró a estudiar fisiología? Y quiero complementar esa pregunta con un concepto que hemos estado analizando en la Federación Internacional de Ciencias Fisiológicas, IUPS, y es esta emergente necesidad de estimular la investigación y el deseo de estudiar fisiología. Hay hoy día una serie de actividades que se están organizando a través de IUPS, incluyendo, por supuesto, la APS en Estados Unidos, la Physiological Society y varias otras sociedades, incluidas también nuestras sociedades latinoamericanas, en el ánimo de volver a reencantar o mejorar todavía más el encantamiento existente por el estudio de la fisiología, complementando la pregunta de Cielo Araiz. Yeah, well, as I Bueno, a said, ver,
Como dije anteriormente, la razón por la cual yo estoy fascinado por la fisiología es el hecho de que la fisiología es el estudio de la vida. Yo creo que todos estamos interesados en la vida. Si estamos vivos, estamos interesados en la vida, ¿no es verdad? Entonces yo creo que, bueno, si nos ponemos a pensar en la fisiología, no tanto los aspectos esotéricos de la fisiología, sino lo básico, lo fundamental que representa la fisiología, el nacimiento de un bebé, la progresión de la vida, el envejecimiento, Alzheimer, todo lo que pensamos a nivel de patología está vinculado a la fisiología. Entonces usted me pregunta por qué yo me interesé en la fisiología. Bueno, tal vez como muchos, tuve un buen profesor. Un buen profesor, un profesor interesado, entusiasmado por el tema, por la materia. Un buen profesor es el mejor mentor, es el mejor líder. Así que yo tuve docentes fantásticos en la Facultad de Medicina, cuando estaba en Penn State, tuve la suerte después en Michigan de contar con docentes espectaculares, investigadores cardiovasculares, docentes que me cautivaron, que realmente me fascinaron. Y después también, obviamente, el doctor Guyton, que obviamente fue fantástico haberlo conocido, el doctor Guyton. Y la razón por la cual yo hice mi postdoctorado con el doctor Guyton es que en ese entonces yo también estaba interesado en el modelaje matemático del sistema cardiovascular. Y el modelaje matemático es la mejor manera de integrar toda esta información, porque une toda la información de una manera mucho más sólida, robusta y cuantitativa. Así que, para contestarle, doctor, ¿cómo fue que yo me interesé? Bueno, porque tuve mentores, docentes fantásticos que me estimularon, digamos. Y para que otras personas también estén interesados, creo que a través de la enseñanza y cuando la población general entienda que la fisiología no es algo esotérico, algo complejo, sino que es el estudio de la vida, es el estudio de un nacimiento, de la vida en sí, del envejecimiento, todo lo que nos interesa que tiene que ver con la fisiología. Tal vez el problema es tratar de simplificar las cosas, simplificar y tratar de explicarle a la gente por qué la fisiología es relevante. Gracias. Tengo otra pregunta, si puedo hacer una pequeña última pregunta, Daniel. Sí, adelante, claro, adelante. Es de alguien que no puso su nombre, pero pregunta, ¿qué piensa usted, doctor Hall, del desarrollo de la biotecnología y la potencial ayuda que tiene en el estudio de la fisiología y estudios de medicina? Y complemento con una pregunta acerca de su visión de cómo siente usted que se desarrollará la fisiología al 2030, por ejemplo, considerando situaciones como la pandemia que estamos viviendo, en que muchos estudiantes de medicina no han tenido la opción de realizar actividades prácticas presenciales. Muchas de ellas han sido demostraciones en videos u otras aproximaciones. ¿Qué siente al respecto? Esa es la pregunta. Bueno, muy buenas preguntas. Bueno, la biotecnología nos ayuda en la fisiología y el fisiólogo más exitoso es el fisiólogo que abraza a la biotecnología. Estamos haciendo experimentos actualmente que nunca hubiera soñado llevar a cabo hace 20, 30 años, con técnicas de ingeniería genética para estudiar los circuitos cerebrales, la bioinformática para estudiar bases de datos. He participado en diferentes estudios poblacionales para utilizar avances tecnológicos y bioinformática. Así que la biotecnología es fundamental y tenemos que abrazar a la biotecnología para utilizar esta ciencia para estudiar los sistemas fisiológicos, cómo funciona el cuerpo humano. Hay tantos ejemplos de ingeniería genética, biotecnología, diferentes tecnologías para hacer cambios genéticos. En la anemia falciforme, por ejemplo, en algunos pacientes
que tienen anemia falciforme y pueden reemplazar la célula falciforme por una célula normal a través de técnicas de biotecnología. La fisiología y la biotecnología van de la mano. Siempre ha sido así y seguirá siendo así. Ahora usted me preguntó la educación. Sí, ha sido un desafío la educación virtual. Y bueno, como el desafío de esta ponencia, de esta conversación virtual, ha sido muy interesante. Pero bueno, siempre pienso que tenemos que mejorar, porque cara a cara es otra cosa. Estar aquí viendo su cara aquí en la pantalla, sí, es muy lindo, me parece fantástico que nos veamos aquí en la pantalla. Pero a mí me gusta saber si mis estudiantes están durmiendo o si les interesa. Entonces, bueno, es un desafío mantener el interés de los estudiantes, es un desafío esta virtualidad. Pero bueno, en Mississippi hemos hecho esto. Los estudiantes están en casa, a veces se levantan a la mañana, llegan con el cafecito, agarran algo para comer mientras estamos dando clase. Así que bueno, lo que yo hago cuando yo estoy impartiendo clase virtual en este formato, hago muchas preguntas. Y bueno, como fue hoy en este webinario, yo hice preguntas porque en una hora de clase les hago 10 o 15 preguntas para mantenerlos atentos. Y les pido que se identifiquen para hablarles, nombrarlos. Creo que la participación de los estudiantes es un gran desafío en la virtualidad. Y bueno, tenemos que tratar de mejorar cada vez más. ¿Le contesté, doctor? No sé si me olvidé parte, pero doctor Luis, espero haberle contestado. Daniel. Sí, gracias, doctor. Sí, sí contestó. Retomando, intentando integrar algunas de las preguntas que hay aquí de la audiencia. Pregunta Ricardo Ronquillo en relación a los obstáculos o los grandes retos que considera usted que están actualmente en el estudio de la fisiología, y aunándolo a lo que ya se comentó del paso de presencialidad a virtualidad. ¿Qué temas se han hecho más complejos o qué temas son más complejos o difíciles de abordar en el entorno virtual versus el entorno presencial? Pregunta Andrea Villarreal y Luis Andrés Arrieta Rojas. Sí, me parece que es una muy buena pregunta. Uno de los desafíos de la enseñanza virtual es la enseñanza de laboratorio. Es imposible. Tuvimos la suerte en nuestro programa que tenemos que tratar de que todos que han ya tomado las 2 dosis de la vacuna, están vacunados, tal vez podamos volver a la presencialidad. Pero también los estudiantes de medicina no han podido venir al laboratorio. Los de tercer y cuarto año ya están en sus residencias médicas viendo pacientes y esto ha sido restringido en algunos casos. Ahora sí están yendo a sus residencias médicas, pero bueno, es complicado ahora si lo comparamos a lo que era antes. Así que la capacitación de laboratorio, la capacitación práctica y las sesiones prácticas con pacientes, esto es limitado hoy en día por las clases online. Este es un desafío enorme para mí. Me parece que este es un desafío enorme. Y en lo que tiene que ver con la fisiología, usted me preguntó cuál es el desafío de la fisiología del futuro. Creo que hay muchos desafíos. Hay muchos países que tienen algunos problemas económicos. Hay desafíos de financiación para la investigación. Tenemos algunas limitaciones en algunos países en donde la financiación para la investigación es bastante limitada. Hemos tenido suerte nosotros. Nosotros siempre estamos luchando por captar recursos para la investigación. Y creo que todos los que estamos involucrados en la fisiología, creo que la parte docente, el desafío es el aspecto práctico del aprendizaje. Ver al paciente, trabajo en laboratorio. Gracias.
Muchas gracias, doctor. Si Henry tuviera alguna otra pregunta que quisiera Sí, muy, tomar. muy brevemente, también para respetar el tiempo del doctor Hall. Veo dentro del panel de preguntas que además hay bastantes eh, estudiantes de primeros años de medicina, profesores, investigadores ya consolidados, y muchos nos están pidiendo un consejo desde su experiencia, desde todo su trasegar a través de la fisiología. ¿Qué podría usted decirle a estos estudiantes que están comenzando a estudiar medicina o cualquier ciencia biológica en donde tienen que estudiar fisiología? ¿Y qué decirle, por ejemplo, a este grupo también de profesores que nos están acompañando acerca de la enseñanza de la fisiología? ¿Qué podría usted compartirles desde su experiencia? Well, for the students, Bueno, para los estudiantes y también para los docentes, creo que uno de los consejos más importantes que yo puedo compartir es que si usted quiere tener éxito, haga algo que le interesa a usted. Si a usted le interesa algo, usted le va a dedicar mucho tiempo y es probable que tenga éxito. Si a usted no le interesa y usted escoge un área de la medicina que a usted no le gusta o que no le interesa, sea cual fuere, fisiología o lo que fuere, y a usted no le interesa o no le gusta, pero bueno, le elige porque es su mentor o por lo que fuera, no va a tener el mismo éxito que usted tendría si a usted le gusta su elección. El segundo consejo es este. Busquen buenos mentores, buenos docentes. Todos necesitamos un mentor. Yo todavía tengo personas con las que yo cuento, a las que voy por un consejo. Así que es importante contar con gente con la que uno pueda contar, un mentor, un consejero. Y 3, encuentren gente con la que les gusta trabajar. Si hay que ir a trabajar todos los días y uno siente que es una imposición, que es difícil, va a ser complicado. Pero si usted trabaja con gente que a usted le gusta, si tiene un buen grupo, como nosotros aquí en Mississippi, yo trabajo hace 47 años con este grupo de gente aquí en Mississippi. Yo disfruto mucho mi tiempo compartido. Hay muchos consejos. Yo les decía a todos que se lleven su valija, su mochila o su portafolio a la noche a su casa. O sea, lo que quiero decir con esta metáfora es, llévense algo para leer en casa, porque el aprendizaje es permanente. Uno tiene que estudiar fisiología y medicina toda la vida, así que si se lleva el portafolio a casa, la mochila a casa todas las noches, algo para leer, estar comprometido en todo lo que hacemos. Hay tantos consejos, pero bueno, finalmente, me parece que lo más importante es esto. Hay que cuidar la propia salud. Si uno no está bien de salud, va a ser muy difícil que uno trabaje bien. Es difícil que uno tenga éxito en cualquier cosa. Entonces me parece que uno tiene que cuidar su propia salud, cuidar a su propia familia. La vida familiar es fundamental. Tener una vida sana, una familia sana, estar interesado en lo que uno hace, todo lo demás va a venir ya de por sí. Eso es lo que yo trato de vivir como consejo para los demás. No sé si les di una buena respuesta, pero bueno, es la respuesta corta. Excelente, doctor. Sí, estamos sí. totalmente seguros que es la versión corta y seguramente para casi las 2.000 personas que todavía permanecen aquí con nosotros, quisiéramos seguirlo escuchando y seguir aprendiendo de usted. Sería realmente un placer, pero pues bueno, creo que nos llevamos muchísimas cosas para quienes somos profesores, para quienes seguimos siendo estudiantes, porque como usted bien lo dijo, no dejamos de aprender, para los estudiantes que recién comienzan, para en general todas las personas que estamos interesados en la fisiología, pues realmente nos llevamos una experiencia de vida a lo largo de esta última hora. No sé si Luis o Daniel quieren hacer algún cierre final antes de despedir formalmente esta charla. Sí, Daniel, si quieres decir algo, después termino yo. Muy corto. Bien, para proceder a cerrar, únicamente agradecerle al doctor Hall
solicitarle si puede dejar de compartir su pantalla para pasar al cierre y a la despedida de la sesión. Agradecerles a todos su asistencia. Quedan muchas preguntas, sin duda. Trataremos de, nos quedaremos un rato a contestar aquí en el Q&A algunas de las preguntas. Y antes de pasar al cierre, por mi parte, agradecerles, solicitarles que estén al pendiente de las sesiones. Gracias, Dr. Hall. Thank you very much for your excellent talk and your great Gracias, Dr. Hall, por su ponencia tan fantástica, por sus grandes consejos. Los consejos de la última parte de su presentación han sido fantásticos. Muchas gracias por su presencia y su ponencia. Sea la palabra a Luis y finalmente a Henry para cerrar. Muchas gracias, Daniel. También gracias, Dr. Hall. Quisiera resaltar que esta es una acción, una actividad organizada por Elsevier México principalmente, pero con la participación muy deseada y muy agradecido de hacerlo de la Sociedad Mexicana de Fisiología, la Sociedad Colombiana de Fisiología, la Sociedad Chilena, a la que represento, de Ciencias Fisiológicas, y la comunidad latinoamericana a través de la ALAF, como sociedades integradas en esta ambición de poner la fisiología siempre más arriba. Muchas gracias por todo. Henry. Bueno, y no nos queda más que agradecerle de verdad y reitero lo que dije hace un momento. Esta última hora para todos nosotros ha sido toda una experiencia, nos llevamos muchísimas cosas. Agradecerle muchísimo nuevamente también a Elsevier por la oportunidad de compartir este momento con ustedes, agradecerle a Elsevier por seguir colaborando en el proceso de la edición y el acompañamiento del Tratado de Fisiología Médica de Gayton y Hall. Y pues bueno, invitarlos. Elsevier va a seguir organizando algunos otros eventos, así que seguramente se les estará informando. El 1 de septiembre hay una actividad organizada en torno de la anatomía, también les estarán seguramente compartiendo la información, y también invitarlos muy especialmente al evento académico en torno de la fisiología más importante que tiene Latinoamérica y en general todos los hispanoparlantes, y es el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Ciencias Fisiológicas, que se va a realizar en octubre, exactamente 20, 21 y 22 de octubre. Va a ser una modalidad obviamente no presencial, va a ser virtual, y dentro de poco y seguramente también junto con los certificados de participación, les estarán enviando información para que presenten sus abstracts, si así tienen ustedes cosas que quieran mostrarle a toda la comunidad latinoamericana, o sencillamente si así quieren escuchar y participar, obviamente, de las ponencias con temas absolutamente interesantes, pues abrimos obviamente la invitación a todos. Dr. Hall, es y ha sido un placer enorme para nosotros. Muchísimas gracias y esperamos en una próxima oportunidad poder contar con su participación y seguirlo escuchando, que será definitivamente todo un honor. Thank you so much. Muchísimas gracias. Realmente ha sido un gusto conversar con todos ustedes. Espero que nos vengan a visitar a Mississippi. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto, un honor estar con ustedes y estar presente trabajando con los colegas latinoamericanos. Para mí ha sido fantástico. La comida latinoamericana es mejor que la nuestra, así que bueno, qué suerte. Espero que la hayan disfrutado como yo. Muchísimas gracias. Disfruten el resto del día. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos.